Muy buenos días a toda la comunidad de Escuela Agartha, a todos nuestros queridos alumnos de esta hermosa escuela que con mucho amor estamos acá creando bastante contenido para el aprendizaje, el conocimiento de todo lo que debemos aprender en esta vida para alcanzar nuestra evolución espiritual. Hola Dulce, bienvenida. Bueno, hoy es nuestra primera charla en la mañana de Argentina. Saludos a todos los que estén por allá, por Sudamérica, a todos los que estén por España, a todos los que estén en cualquier latitud de la Tierra. Estamos acá hoy una vez más compartiendo junto con Endika Drame. Él va a estar aquí ya se conectó. Hola Endika, ¿qué tal? Él va a estar compartiendo con nosotros hoy una interesante charla sobre los ángeles caídos, ¿no? Y su misión que tienen ellos en nuestra evolución. Acá te voy a llamar. Hola, ¿qué tal? Hola Endika, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, Daniel, compartiendo este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que bueno, encantadísimo que estés acá con nosotros. Bueno, acá chicos les presento a Endika Drame, síganlo en sus redes Ciencia Conciencia y en YouTube que tiene bastante contenido interesante sobre todo este tema espiritual, ¿no? Hoy vamos a estar hablando con él sobre los ángeles caídos. Bueno, mucho se ha dicho de ellos, ¿no? Desde la Biblia, los cananitas, los hebreos, todo este tema que para nosotros es bastante fuerte, ¿no? O sea, pero tú tienes una visión bastante peculiar que, bueno, por eso fue que decidimos acá en escuela tratar de contactar contigo y que nos contaras un poco sobre estos ángeles caídos, quiénes son y cómo pueden ayudarnos o por qué es su misión acá en esta existencia. O sea, ¿qué tiene para darnos realmente estos seres? Bueno, yo creo que la primera cuestión, ¿no?, que hay que poner de relieve es qué entendemos por ángeles, independientemente de si son caídos o no. Porque hablar de los ángeles, aunque muchas veces utilicemos esa terminología y pues más o menos todos parece que nos entendamos, sería como hablar de la vida o como hablar de la humanidad, como refiriéndote a una persona, cuando cada persona es diferente, o hablar, yo qué sé, de los extraterrestres, bueno, ¿qué extraterrestres? ¿De qué lugar? Claro, esta es la primera cuestión, ¿qué entendemos por ángeles? Y yo creo que es el primer punto donde, si profundizamos, nos vamos a dar cuenta de que muchas personas tienen interpretaciones diferentes. No sé, por ejemplo, en tu caso, para ti, ¿qué son los ángeles? Fíjate que sí, hay bastantes teorías que hablan de que, bueno, desde que son seres extraterrestres, que si los Nephilim, que si son seres de las galaxias, bueno, para mí realmente, o sea, que es lo que me resuena y siempre me ha resonado, que son seres, obviamente, no son terrestres, pero son como más energéticos, pudiese ser, o sea, como que están en otros planos que ya trascienden la materia, no sé, pudiese ser más sutiles, más etéreos. Exactamente, pero has comentado aquí cosas muy interesantes. Vamos a empezar desde aquí profundizando y vamos a ir desarrollando el tema de los ángeles caídos. Los ángeles, cuando tú estudias las corrientes esotéricas y ocultistas serias, siempre van a estar, van a tener la definición de que son energía, como bien dijiste, y que tienen una función muy determinada. Lo que ocurre es que en el reino angélico, igual que hay diferentes reinos, tenemos, por ejemplo, el reino mineral, es un reino de la naturaleza, está el reino vegetal, es otro reino, tenemos el reino animal, está el reino humano, que es donde estamos nosotros, y luego hay reinos suprahumanos, vamos a decir. Uno de los reinos de la naturaleza es el reino de los ángeles. Entonces, igual que en el reino animal hay mucha diversidad, solamente en este planeta hay muchísima diversidad, ni siquiera conocemos todas las razas y tipos de animales que hay, así ocurre también en el reino angélico. Claro, ¿cuál es la función? Cada uno de estos reinos en el plan divino tiene una función determinada. Y el reino angélico, su función es construir las formas para que los espíritus o, digamos, las chispas divinas puedan encarnar en lo que llamamos universo. Es decir, los ángeles son los constructores del universo. Y dentro del universo tenemos muchos niveles de densidad. Tenemos los niveles más densos, relacionados con la materia física, luego están reinos etéricos, reinos astrales, reinos de energía mental. Entonces hay toda una jerarquía de ángeles
que construyen las formas, ya sean más densas o más sutiles, a través de las cuales Dios se manifiesta en sí mismo, a través del universo y a través de la cual todas las chispas divinas se pueden manifestar en diferentes cuerpos o en diferentes formas para experimentar diferentes estados de conciencia. Entonces, claro, estamos hablando de algo muy vasto. Luego, tenemos diferentes terminologías que están muy popularizadas, ¿no? Pues sabemos que están pues, los arcángeles, están los serafines, están el ángel de la guarda, etcétera, etcétera. Y dentro de todo ese rango hay algunos que no son muy conocidos, de hecho, la mayoría no son conocidos. Y dentro de esos, en las enseñanzas esotéricas, en muchas de ellas, o en algunas de ellas, se habla de los ángeles solares. Estos ángeles solares tienen una relación muy íntima con el ser humano. Pero no solamente ahí, me gustaría incluso hacer profundizar un poco más. Nosotros como seres humanos somos espíritus. Claro, que cuando hablamos de espíritu, una de las cosas que más o menos tenemos claras es que, y se dice esto, por ejemplo, creo que en el Kybalión y en muchos otros sitios, que la polaridad opuesta al espíritu es la materia. Es decir, materia es espíritu en su mínima vibración, máxima densidad, y espíritu es materia en su máxima vibración. Entonces, nosotros somos, los seres humanos, somos espíritus que han hecho un camino involutivo, han descendido hasta la materia, han caído, podríamos decir, hasta la materia, y estamos ahora en un proceso evolutivo donde desde los niveles más densos de conciencia, la conciencia del espíritu que somos ha ido pasando por todos los reinos y ha llegado a un reino que es el reino humano, que tiene unas particularidades muy determinadas. Tiene unos vehículos o unos cuerpos animálicos, porque nuestros cuerpos son de mamífero, pero al mismo tiempo tiene una conciencia que potencialmente es divina. Es decir, eso es lo que llamamos nuestra alma o nuestro espíritu. Aquí podríamos entrar en más temas, pero no quisiera desviarme. Entonces, ¿qué papel juegan los ángeles solares? Bueno, según se nos cuenta, nosotros como seres humanos venimos de ser animales que ha habido un momento en la evolución en la que hemos desarrollado la mente. Y esa mente, en un inicio era muy rudimentaria, muy instintiva, pero hay un momento donde esa mente toma autoconciencia de sí mismo. Y ahí es donde empieza el viaje de la humanidad, donde el animal pasa a ser humano. Es decir, ya hay una característica de conciencia diferente. Entonces, según se nos cuenta, en este planeta, los seres humanos que habitamos este planeta, pasaron por un proceso iniciático o de despertar, donde este proceso se aceleró y donde pasó de ser animal a ser humano. Aquí podríamos entrar, bueno, podemos encontrar un montón de información de todo tipo, que si han sido los extraterrestres o si ha sido esto o lo otro. Independientemente de ello, aquí es donde entra en juego lo que son los ángeles solares. Estos ángeles solares son un tipo de ángeles muy determinados, muy evolucionados desde nuestro estado de conciencia. Vendría a ser lo que es una conciencia equivalente a lo que manifiesta un maestro, es decir, un ser humano perfecto. Y estos ángeles solares, se les dice los ángeles caídos porque provienen de la conciencia solar, del logo solar, que es nuestro Dios en esencia, y están realizando una tarea de ayudar a los seres humanos a evolucionar de una manera acelerada, más rápida. ¿Cómo? Introduciendo su conciencia solar en un cuerpo animálico primitivo como es el del ser humano. Y ahí es donde entra el ángel solar. Y ese ángel solar, desde esta perspectiva, es un ángel caído, pero no en un sentido negativo, sino que es una conciencia muy evolucionada, que ha caído a la densidad de la materia y, digamos, ha hecho un gran servicio al logo solar para acompañar en la evolución de estos animales tan primitivos que hemos ido evolucionando y acompañarlos en todo su proceso evolutivo hasta que lleguen a un nivel de perfección determinado, que si quieres podemos desarrollar, pero de momento voy a parar aquí por si quieres puntualizar algún punto y luego continuamos. Sí, Anika, o sea, me surgen varias preguntas. Es decir, que pudiésemos todos tener una chispa de esos ángeles solares que
descendieron a la tierra para, o sea, nuestra alma pudiese venir de ellos. La segunda pregunta sería, ¿serían estos guías espirituales que tantos acudimos en nuestras oraciones o esos ángeles guardianes que, por ejemplo, en la Iglesia Católica nos hablan de un ángel guardián? ¿Son aquellos ángeles solares que son mal llamados ángeles caídos? Ujú. Bueno, claro, cuando hablamos de ángeles caídos hay que tener en cuenta que dependiendo del contexto, al final, claro, utilizamos palabras, una terminología que es muy vaga y entonces pues también nos podemos referir a otras cuestiones porque hay ángeles caídos que tienen que ver pues con un tipo podríamos decir, de mal, por llamarlo de alguna manera, que podríamos entrar luego si quieres en ese tema, ¿no? Pero vamos a desarrollar los ángeles caídos relacionados, que son esos ángeles solares que a nosotros nos ayudan. Ya has comentado algo muy interesante. ¿Qué relación tienen? No sé bien cómo lo dijiste, pero ¿qué relación tienen con nuestra alma? Bueno, he explicado que nosotros, aunque muchas veces ponemos el énfasis en el alma, porque es el proceso evolutivo, digamos, el siguiente paso inmediato es manifestar la conciencia del alma. Igual que en el pasado, la evolución de lo que somos pasó por manifestar la mente, una mente incipiente. Se va desarrollando y llega a un punto en el que el siguiente paso es manifestar el alma, que está muy relacionado con la capacidad intuitiva, que va más allá del intelecto. Pero si volvemos a la explicación inicial, somos espíritus, no almas, que hemos hecho un camino de eones de tiempo, donde hemos bajado hasta la oscuridad de la materia, porque en la materia más densa no hay prácticamente luz, y luego hemos empezado un proceso ascendente donde cada vez nos volvemos más luminosos, de ahí el proceso de iluminación. Nuestros vehículos se vuelven más translúcidos a la luz del espíritu. Ese es el proceso de iluminación. Entonces, en este punto más bajo, siendo espíritus, en este punto más bajo, ¿qué ocurre? Hay una diferencia tan grande de vibración que el espíritu no puede acceder a este nivel de conciencia. Si el espíritu no puede acceder, nosotros, como conciencias espirituales en un proceso de densificación, nos perderíamos y el proceso sería muy lento. Entonces, ¿aquí qué surge? Surge el alma. El alma es el punto medio entre el espíritu y la materia. Es el elemento vinculador en el universo que vincula el espíritu con la materia, sea cual sea, en un mineral o en un animal o en un ser humano o en una entidad superhumana. Entonces, llegados a este punto, este proceso evolutivo se va a dar de forma natural, pero es un proceso muy lento, de muchísimo tiempo. ¿El ángel solar que juega? Bueno, nosotros todos somos un espíritu y tenemos un alma. Lo que pasa es que no todas las almas, esencialmente es algo puro dentro de nosotros, pero no está igual desarrollado en todos nosotros. De hecho, en terminología, por ejemplo, cristiana, se habla del Padre, del Espíritu Santo, que sería la materia, sería el Padre, la Madre, y de ahí que surge el Hijo, que está simbolizado también en la vida de Jesucristo, de la Virgen María y de José, que era un artesano, que nace el niño, el Cristo. Entonces está simbolizando en el fondo este elemento vinculador que es el alma. Este alma necesita experiencia porque digamos que el alma es muy evolucionada en su propio plano, pero no se trata de eso, se trata de qué tan capaz es ese alma de manifestar esa divinidad en los niveles más densos. Ahí es donde está el juego y ahí es donde está el proceso evolutivo. Entonces, ese alma necesita muchas encarnaciones y mucha experiencia para ir adquiriendo dominio de sus cuerpos materiales o inferiores. El ángel solar, ¿qué papel juega en relación con el alma? Bien, el ángel solar es un maestro en conciencia, digamos que es un arquetipo perfecto, es un molde perfecto de lo que el alma va a llegar a ser. ¿Qué sucede? Que es esa voz de la conciencia que nos va marcando un camino y que a medida que ese despertar espiritual se va dando, cada vez dirige más nuestra vida y nos dice por aquí sí, por aquí no. ¿Para qué? Para que el ser humano, el alma encarnada, pueda tener una guía que le permita desarrollarse plenamente y poder manifestar el alma que es en sus propios planos superiores en estos niveles inferiores. Y ese es el periplo por el que pasa un ángel solar. Nos acompaña como un arquetipo de conciencia en el cual el alma se puede ver identificada y reflejada hasta que llega a manifestarse totalmente el alma. Y cuando se llega a ese punto,
Eso tiene que ver, en terminología también esotérica, con el cuerpo causal. Ese cuerpo causal se va construyendo encarnación en encarnación. Las primeras etapas, durante muchas encarnaciones, prácticamente el cuerpo causal no crece, es como un huevo vacío. Cuando el ser humano encarnado cada vez va adquiriendo más experiencia y va conectando con vibraciones superiores a nivel mental, intuitivo, inspiración, emociones, a través de la belleza, etcétera, etcétera, ¿qué va haciendo? Va, digamos, permitiendo que la esencia, esa vibración superior, vaya subiendo hacia los niveles superiores y vaya construyendo ese cuerpo causal, que es el cuerpo del alma, con la ayuda del ángel solar. Cuando ese cuerpo causal está plenamente construido, el ángel solar dice, mi trabajo está hecho, y se va. Y ese cuerpo causal, fíjate, el proceso evolutivo, según se cuenta, se desintegra. Porque es tal, al estar totalmente construido, es tal la energía que desciende del espíritu hacia la materia, que quema ese cuerpo, que es un cuerpo al fin y al cabo, aunque sea un cuerpo muy sutil. Este cuerpo físico es muy denso, el cuerpo causal es un cuerpo también, pero muy sutil. Y ya no hace falta, porque entonces sí que el ser humano, o lo que ya es, ya ha trascendido esa etapa humana tal y como la comprendemos, está conectado directamente con su espíritu. Y eso es un maestro, profundizando y hablando pues un poco de una manera técnica de lo que es un maestro, que se habla mucho de los maestros y demás. Esta es la primera respuesta a lo que comentaste, la segunda ya no recuerdo. Sí, bueno, estaba escuchándote y me acordaba un poco bueno, todas estas líneas esotéricas paganas y serias, hablaban del mónada. Pudiese ser también otro nombre a que se le daría a estos ángeles solares. Y es decir, que estos No, ángeles, ¿no? la mónada está por encima, la mónada es el espíritu. Ok, La mónada se sirve del cuerpo causal, del alma y del ángel solar para poder manifestarse más rápido a través de un ser encarnado. Si no, ok, ese proceso sería muy lento. ok. O sea, como un vehículo sería la mónada, como un canal. Digamos que la mónada está Dios, Ujú. todo, ese fuego que lo es todo y que contiene todo en sí mismo, y ese fuego como tal tiene chispas. Cada chispa es una mónada. Y hay mónadas de muchos tipos, son chispas divinas. Hay mónadas o chispas que tienen que ver con los humanos. Hay mónadas que tienen que ver con otro tipo de formas de vida que no conocemos. Hay mónadas que tienen que ver con etcétera, etcétera. Nosotros en nuestra propia evolución solamente conocemos ciertos reinos de la naturaleza. Entonces esas mónadas, esas chispas divinas, son las que hacen ese proceso de encarnar en la materia y luego de ascender. ¿Para qué? Para poder manifestar esa divinidad en los niveles más densos. Y entonces tenemos las mónadas, que son las chispas divinas, tenemos los cuerpos encarnados, que sería el cuerpo físico, sería un campo energético que llamamos cuerpo emocional y otro campo energético que llamamos cuerpo mental. Eso es nuestra personalidad. Eso es lo que nos dura solamente una encarnación. Y luego, entre medio de estos dos elementos, está el alma, que es la que lleva todo ese proceso evolutivo donde encarna en diferentes personalidades constantemente, y lo que va haciendo en todo ese proceso de encarnación una y otra vez es expandirse, construir ese cuerpo causal y al mismo tiempo cada vez controlar más la personalidad. Digamos que una personalidad, una alma con poca experiencia, tiene una personalidad que no puede controlar, que es muy instintiva, que está muy dirigida por el cuerpo físico, los sentidos físicos, por los deseos e instintos emocionales y luego gradualmente por la mente y los deseos mentales también, los pensamientos. Pero en la medida que el alma va encarnando, cada vez controla mejor la personalidad, hasta que llega a, digamos, hacer honor al propio nombre etimológicamente de lo que significa personalidad, que es máscara del alma. Entonces, es realmente la máscara, digamos, o la armadura en la que el alma se puede manifestar aquí. En otra terminología sería lo que se dice el cielo en la tierra, en el fondo, a través del alma. Ese cielo en la tierra pasa no por ser muy elevados allá arriba en el cielo, sino por conseguir manifestar eso que somos en esos niveles superiores en la tierra. Entonces la Muchísimas gracias, mónada, Héndica, por aclarar todo esto, ¿no? La mónada entonces somos nosotros, el espíritu, o sea, parte exacto, de ese Dios, de esa fuente universal que al encarnar, pasa por el alma, ¿no? O sea, como que, exacto, y bueno, los ángeles solares son otros seres que vienen a acompañarnos en nuestra evolución. eso es. Y pudiese ser
que se les llama ángeles caídos porque hacen como una especie de sacrificio, ¿no? Para nuestra ayuda. Absoluto. Imagínate, sería el sacrificio es como si tú dices, bueno, hoy me levanté de buen humor y pues no sé, voy a exagerar un poco, pero a lo mejor no tanto, hay no sé, un gusano y yo lo que voy a hacer, siento tanto amor y quiero servir tanto a Dios, que lo que voy a hacer es parar mi evolución y voy a meter mi conciencia dentro de la conciencia de este gusano para que pueda ser una guía en su conciencia y pueda ayudarle a que de una forma más rápida pueda convertirse en una mariposa, etcétera, lo que sea, en un proceso que dura miles de millones de años. Ese es el gran sacrificio. Imagínate tu conciencia, una conciencia como la tuya, aprisionada dentro de un vehículo que es muy primitivo. Llámalo un gusano, llámalo un ratón o lo que sea. Es un gran sacrificio. Entonces, la analogía sería más bien esta. Hay que tener en cuenta que los ángeles solares corresponden, en términos de conciencia, se dice que corresponden a lo que es un maestro, en lo que un humano llegará a ser algún día. Y un maestro es un ser humano que ha trascendido totalmente la etapa humana, que ya está conectado con esa mónada y que ya, digamos, al estar conectado con esa chispa divina, está conectado con Dios. Genial, genial. Y una pregunta, Endica, entonces, ¿esto quiere decir de que ellos habitan en otros planos que no vemos, bueno, que obviamente no podemos verificar con nuestros cinco sentidos o en este plano material, ¿no? O sea, que es decir que los soles y los planetas tienen también otros planos donde pudiesen tener vida y pudiesen ser deidades incluso. Claro, la evolución al final es una constante. Hemos hablado del reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, reinos suprahumanos, que serían el quinto reino, se podría llamar, o el reino de las almas, y luego tenemos también otros reinos, que es el reino de los logos planetarios, que son los planetas, y tenemos luego también otros reinos superiores, que sería el reino de los logos solares, que son los soles. Eso que estamos viendo nosotros es la forma física, pero de la misma forma que la forma física que nosotros tenemos al final es un vehículo, pero no es el más importante, o sea, lo que está interactuando aquí entre tú y yo y la audiencia no es este cuerpo físico, es algo mucho más sutil, es nuestra conciencia, es nuestros pensamientos o incluso es nuestra alma manifestándose a través de este vehículo, pero si quitamos todo eso, ¿qué es lo que queda? Trozo de carne. Entonces, lo mismo sucede con estos reinos superiores. Y luego hay otros que nada tienen que ver de momento, con la evolución del ser humano y por lo tanto nada sabemos. Entonces, básicamente eso, hay que tener en cuenta que todos, igual que nosotros tenemos diferentes vehículos, todas las formas de vida tienen diferentes vehículos. Lo que ocurre que hasta que no se evoluciona y se llega hasta ciertos estadios, esos vehículos están en estado latente, no están manifestados. Igual que, por ejemplo, la mente, ese vehículo, ese campo energético que llamamos cuerpo mental o mente, en un ratón, volviendo al ejemplo de antes, no está muy desarrollado. Es muy instintivo, o por lo menos en comparación con nosotros. Esa constante continúa. No estamos en la cúspide, sino que estamos en un punto. De hecho, estamos los seres humanos en el punto intermedio. Somos la conciencia encargada de vincular los reinos que están por debajo del humano, es decir, del animal hacia abajo, con los reinos divinos. Por eso nosotros somos almas encarnadas, es decir, somos una esencia divina encarnada en un cuerpo animal. Somos el elemento, cuando cumplamos nuestro propósito como humanidad, seremos el reino de la naturaleza encargado de vincular lo inferior, lo más denso, con lo más sutil. Esa es la función y la maravilla a la que está destinada la humanidad en su totalidad, y tenemos testimonios de individuos que van siendo avanzadillas en todo este proceso y que nos van dejando enseñanzas y nos van marcando el devenir de la humanidad y de las civilizaciones. Cristos, Budas, Krishnas, etcétera, etcétera, y luego también a otros niveles, Lao Tse, Confucios, etcétera, etcétera, Sócrates. Tenemos avanzadillas, ¿no?, que nos van marcando la pauta y El el camino. camino. Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Es decir, que entonces nuestra madre Gaia, en verdad, en otra dimensión, es una gran madre, una gran diosa, y todos estos planetas pueden ser dioses, titanes, o sea, tienen alma, tienen espíritu también, se conforman con todo esto, ¿no?
no solamente es absolutamente, materia. Y ya claro. sabemos que, bueno, por lo menos nuestro planeta es un organismo vivo, o sea, que realmente tiene vida. No es que Claro, está muerto ni es inerte. Otra claro. pregunta, Enrica. Entonces, estos ángeles solares son ángeles caídos, pudiésemos llamarlos así, pero también existen otros seres que sí son del bajo astral o de energías más densas aún, que también pudiese llamarles Claro, ángeles o seres espirituales que están vibrando en otra dimensión un poco más baja, ¿no? claro. Serían, digamos que los ángeles realmente son la energía. Pero cuando hablamos de energía, hiciste una distinción entre energía y materia, no hay que olvidar que la materia es energía densificada. Entonces, los ángeles son energía. Y diciendo eso, estamos diciendo son todas las manifestaciones materiales que hay. Entendiendo que los pensamientos también son cosas, son energía muy sutil. Las emociones son cosas, son energía un poco más densa. Luego tenemos la energía etérica y luego finalmente tenemos la densificación máxima, que es la materia física. Entonces, los ángeles son energía. Ese es el rol que juegan. Y dentro de ese ámbito hay diferentes tipos de energía y diferentes estados de conciencia. Ahora, los seres humanos, ¿qué somos? Somos espíritus y los espíritus se relacionan con la mente. Es decir, un espíritu, o sea, el espíritu en el fondo se simboliza como el primer aspecto de la divinidad, que es la voluntad divina. ¿Por qué? Porque el espíritu manifiesta la voluntad divina. Esa voluntad, cuando desciende, se manifiesta como mente, que en el fondo es un aspecto inferior de esa voluntad. Ahora, hay una máxima que dice, la energía sigue el pensamiento. ¿Qué significa esto? Que los espíritus, las mentes, dirigen la energía. Es decir, están muy relacionados con el reino angélico y el ser humano o el espíritu piensa y los ángeles responden. Ahora, la mente puede ser la mente de la deidad y crear un universo o un sistema solar. Los ángeles empiezan a movilizarse y crean esas formas, o puede ser un ser humano en el microcosmos, que lo que hace es crear en su propio nivel. Luego, dicho esto, claro, los ángeles caídos se habla, y este es un tema que en realidad se diferencia mucho de lo que estamos planteando, pero se dice que estos ángeles caídos, hablando en este sentido como de estas energías negativas, se habla también de ellos con una terminología como el mal cósmico, de lo cual sabemos muy poco. Es decir, en este planeta y en este sistema solar y en este universo, ¿por qué existe el mal? Bueno, el mal en realidad es una energía mal colocada. Es un término relativo, pero lo que para mí podía ser bueno ayer, si se sigue manteniendo, se convierte en mal. Es decir, el mal es todo aquello que queda rezagado en el proceso evolutivo. Y igual que nosotros encarnamos, los logos planetarios, los planetas, los soles, los sistemas solares también encarnan, el universo también encarna. Ahora, son procesos que para nosotros van totalmente fuera de la razón. O sea, estamos hablando de ciclos súper largos. Igual que una mosca que puede vivir a lo mejor 72 horas o lo que sea, pues se compara con un ser humano que vive 80, 85, 90 años. Estamos en otro nivel, en otra liga. Estos seres tan evolucionados tienen ciclos mucho más largos. ¿Qué pasa? Que cuando también hay un karma, aunque para nosotros sea un karma incomprensible, es un karma divino. Y digamos que estas divinidades encarnan en cuerpos que tienen un karma de procesos evolutivos anteriores, de un sistema solar anterior, por ejemplo, de un planeta anterior. Ese es el karma y eso es lo que se llama mal. Entonces existe un mal cósmico que escapa a nuestra comprensión, pero que explica el por qué hay mal pues, en este caso, en este planeta o en otros planetas o en un sistema solar. El proceso de muerte, por ejemplo, de las estrellas deja todo un residuo kármico, igual que cuando un cuerpo físico muere, se pudre y se corrompe. Entonces, la vida, digamos que si se relaciona, si se come ese cuerpo o vive
con muertos, ¿qué pasa? Que enferma, porque eso genera parásitos, genera energías tóxicas. Lo mismo ocurre en un nivel cósmico. Y en este sentido, se habla, yo tampoco he profundizado tanto en esto, pero se habla de que hay ciertos ángeles muy elevados que en algún momento muy lejano en la historia se separaron de la matriz divina por algún motivo que desconocemos. Hay diferentes teorías. Y estos ángeles caídos, grandes ángeles caídos, arcángeles, digamos que moran en los planos astrales del nivel cósmico. Es decir, es algo que va mucho más allá de lo que nosotros comprendemos. Pero como nosotros vivimos en un universo que está todo interconectado, esos fluidos energéticos, esas energías, circulan por el universo. Que mi propia sangre circula por mi cuerpo. Y si yo estoy feliz, estoy sintiendo amor o estoy estresado, hay una química que circula por todo mi cuerpo, por todos los órganos, todas las células. Imagínate la célula de mi pie. Si le llega estrés, si le llega cortisol, porque yo estoy estresado, ella no sabe nada de mi conciencia. Sin embargo, lo que yo experimento psicológicamente le afecta, aunque ella no comprenda. Algo similar ocurre en estos niveles cósmicos, y eso es lo que tiene que ver con esa concepción más popular de los ángeles caídos en este sentido. Luego, evidentemente, para dejar entrar eso, ese tipo de energías depende de la conciencia, depende de la humanidad, porque uno puede rechazar eso. Nosotros somos espíritus. Y aquí es donde entra toda la corrupción dentro de este planeta, porque los seres humanos, por un motivo u otro, hemos abierto la puerta a ese mal cósmico y esto ha generado toda una cadena de consecuencias, que es la que vemos en el mundo actualmente, y que tiene un origen kármicamente muy anterior, incluso se dice que anterior a la encarnación de este planeta. Nosotros, las almas que estamos aquí encarnando, en otro planeta, la liamos, abrimos la puerta del mal cósmico y todavía estamos viviendo esas consecuencias kármicas. Qué interesante, y me encanta cómo lo explicas, de verdad que se aclara muchísimo, ¿no? Endika, y una pregunta, ¿cómo pudiésemos entonces cerrar todas esas energías o de repente modificarlas, transmutarlas? ¿Cómo podemos conectar con nuestros ángeles solares, nuestros guías espirituales? Bueno, lo primero, conectando con el alma. Conectando con el alma, es decir, si estamos hablando de que hay diferentes niveles de frecuencia y que nosotros tenemos un alma y ese alma está conectada con un ángel solar, que también tiene otros nombres, se llama el ángel de la presencia, por ejemplo. Es esa presencia que en la medida que la mente y todos los vehículos de la personalidad se van aquietando, va quedando ese espacio de presencia, de silencio, lleno de vida. Claro, si hay mucho ruido a muchos niveles, eso no se puede percibir y ese es el trabajo de purificación necesario en cualquier proceso de despertar espiritual gradual. Puede haber insights o puede haber experiencias que nos lleven a dar un salto, pero siempre tiene que ir acompañado de un proceso de purificación en el nivel físico, emocional, mental, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros realmente queremos cerrar esa puerta del mal, lo que tenemos que hacer es eliminar ese chapapote o ese mal que hay en nuestros vehículos, pero no solamente físico, sino sobre todo, esencialmente, emocional y mentalmente. El mal, tal y como lo comprendemos, no es tanto esa visión a lo mejor que podamos tener antropomórfica de un ser malvado. El mal se manifiesta a través de pensamientos, de ideas, que corrompen el proceso evolutivo. Y el mal lo que hace es influir en las emociones, desatar o exaltar diferentes reacciones emocionales, es decir, diferentes energías que en el proceso evolutivo del ser humano debieran haber quedado atrás. Por eso el mal se relaciona tanto con instintos muy primarios, como pueda ser, por ejemplo, el sexo. Hay toda esta magia negra muy relacionada, no sabemos por qué, con el sexo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esos instintos más animales dentro del humano. El humano no es que sea bueno o malo, tiene que haber un equilibrio. El ser humano necesita el sexo, necesita la energía sexual porque es creadora de vida.
pero digamos que el mal lo que hace es romper el equilibrio que tiene que haber entre espíritu y materia y promover todas aquellas energías potenciales en el ser humano que conectan con la parte más densa. ¿Y esto cómo se hace? A través, sobre todo, de las ideas y de las emociones que se estimulan. Y esto genera, evidentemente, un efecto también en el nivel físico y etérico. Entonces, nosotros vivimos en un planeta que tiene ya muchas energías de este tipo. Vivimos en un aura, es como si un pez vive en un agua que está contaminada. Y dice, ¿cómo me protejo de este agua? Bueno, no puedes, vives en un medio que está así. La única opción que tenemos es en nuestros propios vehículos, que van más allá de nuestro cuerpo físico y que son un campo radiatorio, que cada vez estén más purificados para que puedan gradualmente ejercer un efecto transmutador. Es decir, no podemos evitar vivir en un mundo contaminado energéticamente, pero sí que podemos convertirnos en agentes transmutadores que limpiamos ese agua o limpiamos ese campo energético. Y esto también es el crecimiento espiritual y el desarrollo espiritual. En la medida que nosotros crecemos, nuestro aura se vuelve más brillante, más luminosa y empezamos a irradiar energía que transforma el medio ambiente. Esta es la forma real de protegernos. Luego puede haber muchas técnicas o herramientas intermedias, bueno, que pueden ser un complemento, pero sobre todo la idea, el concepto principal que deberíamos tener claro es ese. Y para eso no hay atajos, hay que hacer el trabajo. O sea, no puedes pagar por una sesión, ¿no? Para qué tal, o una técnica, o esto o lo otro. Son herramientas, pero es un trabajo de crecimiento interior y de purificación. Y de permitir que esa energía del ángel solar y del alma pueda descender, o sea, no encuentre obstrucción y pueda penetrar en estos vehículos, y esa es la protección. Primero penetrar, ¿y qué es lo que produce? Una transmutación, es la alquimia de la que se habla en la antigüedad, de convertir el plomo en oro. Es esa energía de oro de nuestra alma y ángel solar, convirtiendo el plomo, nuestros vehículos inferiores. Cuando este proceso de transmutación se da y esto está reluciente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la analogía en el reino mineral. ¿Qué pasa con una piedra preciosa? Una esmeralda, un diamante. Está tan purificado que la luz se irradia a través, puede penetrar. Entonces nosotros, la analogía sería la misma, nuestros cuerpos, nuestro templo, se purifica tanto que eventualmente la energía se irradia hacia afuera. Y esa es la protección auténtica a la que Claro, deberíamos aspirar. habría que estar súper pendiente entonces de nuestra mente, ese diablito que siempre nos pintaron de que nos mete cizaña, nos mete, mira al otro cómo está, mira, ¿sabes? Ese tipo de energía Claro, vendría siendo esta maldad, esta puerta abierta que bueno, exacto. nosotros dejamos entrar y que obstruye las bendiciones del Dios cósmico, el Padre cósmico, la Madre cósmica y estos ángeles solares que están ahí para ayudarnos. Exactamente. Acá por acá están preguntando, a ver, MGR Studio la Marquito, wow, excelente ejemplo, multidimensional. Ajá, sí. Aquí dice, ¿cómo hacemos para poder captar estos mensajes que nos envían los ángeles caídos? ¿Algún consejo? Marco pregunta. Bueno, ¿cómo se expresa cualquier cosa, ya sea el mal en estos términos o el bien? ¿Cómo se expresa? A través de nuestra conciencia. Esto que estabas tú relatando muy bien, ¿no? Esa vocecita, ¿no? Interior. Entonces, el punto aquí es que no es tanto, o sea, es decir, si tú, por ejemplo, me llamas, ¿no? y quieres hablar conmigo y quieres comunicarte y yo no te contesto, bueno, tú intentas otra vez, ¿no? Y yo no te contesto y luego me dices tal y yo te digo, ah, vale, sí, y hago otra cosa, al final, ¿qué pasa con nuestra relación? ¿Cómo te sientes tú al respecto de la relación? Claro, como que La no hay relación un feedback. no hay un feedback. Entonces, claro, nuestra alma no se va a enfadar con nosotros, o sea, su propósito es ese. Pero no es tanto cómo puedo comunicarme, sino aquellas pequeñas cosas que lleguen, seguirlas. Porque es la forma en la que se comunica el alma, nuestra alma, lo único que quiere es poder ejercer un mayor control sobre esta personalidad. Entonces necesita una participación por parte de la personalidad. Y aquí es donde entra el proceso, que es un proceso de experiencia donde uno, a través del placer, del dolor y también de la experiencia de la vida,
va puliendo todo esto y vas simplemente escuchando poco a poco, gradualmente, cada vez más, esa vocecita, y eso va produciendo un efecto de transmutación primero y luego de transformación. Y eso es lo que necesita el alma, que nos transformemos para que podamos ser un fiel reflejo de lo superior. Entonces, aquí existe un factor que es el libre albedrío. Y este es el punto en el que estamos, tenemos libre albedrío. Al final, el proceso evolutivo, por su propia fuerza, es inevitable. Todo evoluciona. El libre albedrío lo único que nos permite es acelerar este proceso o intentar demorarlo, aunque sea algo temporal solo. Y aquí es donde tenemos la lucha entre el bien y el mal. Cuando nosotros hacemos el trabajo de acelerar nuestro proceso evolutivo, como células dentro de la humanidad, aceleramos el proceso evolutivo de toda la humanidad. Cuando nosotros vamos en contra de eso, lo que hacemos es demorar el proceso evolutivo individual y también de la humanidad. Y ese es el proceso. Entonces no me iría tanto a una técnica, esto o lo otro, porque prefiero hablar de los grandes conceptos que hay detrás de todo eso, ¿no? De comprender el proceso. Luego las técnicas son totalmente secundarias. Evidentemente te puedo decir, cierra los ojos, haz una meditación, ¿no? Aquieta tu mente, aquieta tus emociones y piensa en la divinidad. Y observa, a ver, en la medida que seas capaz de mantenerte en un estado de plena conciencia, de actividad interna y de silencio personal, a ver qué es lo que te llega. Y es tan sencillo como eso, conectar con el alma. Ahora, luego, ¿qué haces con eso? Eso es lo relevante. Porque te va a llegar información y probablemente sean cuestiones que tengas que esforzarte para ponerlas en práctica. No va a ser una palmadita en la espalda, va a ser una percepción clara de lo que tienes que hacer o de lo que no tienes que hacer o de ese sueño o esa visión que tienes. Y todo eso que implica actividad. Implica dejar de vivir por la inercia y dejar de vivir por los instintos más primarios, por los placeres más primarios, por los deseos más primarios, y empezar a permitir que una inspiración superior nos dirija. Y Claro, es esto como tiene dominar esos sentidos, ¿no? Todos estos placeres, o sea, incluso, exacto, todos esos deseos que el cuerpo pide, adicciones, vicios, sexo, lujuria. Es como que ya empezar a voltear la estrella, como se diría en el paganismo. La estrella boca abajo es la totalmente. dominación de los sentidos a la persona. Cuando volteas la Exacto. estrella con la punta hacia arriba, es tu conciencia dominando tus sentidos. Exacto, ese es el simbolismo de lo que es la estrella de 5 puntas, que es el símbolo del maestro, de quinta iniciación, por eso son 5 puntas, o invertida, que es el símbolo de Baphomet, que Exactamente. es la punta mirando hacia abajo, es que es lo que rige, el espíritu o la materia. Entonces, también hay perfección en ese símbolo, porque es una estrella invertida, implica el desarrollo al máximo potencial de la personalidad. Y lo otro que implica el desarrollo al máximo potencial del espíritu y del alma y la personalidad al servicio de eso. Estás plenamente simbolizado, como muy bien has dicho, en la estrella de 5 puntas, en posición invertida o en la posición la punta hacia arriba. Y tendríamos que estar atentos entonces a todas esas señales, a todas esas sincronías que se nos van presentando cuando uno pide que se manifiesten estos ángeles solares, estos guías, estar súper atento a todas esas señales que van prestando, o sea, que van mandando e ir reconectando con ellos. Y sobre todo crear un espacio de silencio donde pueda haber una comunicación. Generar un espacio de silencio donde pueda haber una comunicación, es decir, meditar, aprender gradualmente a través de la meditación a ir aquietando la personalidad, la mente, el ruido mental, las emociones, los instintos, para que por lo menos, no significa renunciar a eso, pero que uno tenga el control y pueda decir, ahora silencio, a ver qué es lo que escucho. Eso lo primero. Luego, poner el libre albedrío hacia cuestiones abstractas, trascendentales, porque si nuestro interés está solamente centrado en estos niveles, entonces simbólicamente hay que mirar hacia arriba. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hay arriba? Es abstracto. Entonces el pensamiento abstracto
de cualquier tipo, la filosofía, por ejemplo, las grandes preguntas de la vida, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el propósito de mi vida. O sea, dar un espacio sin tener una expectativa de encontrar una respuesta, pero dar un espacio para que ahí pueda abrirse una comunicación. Y luego, en tercer lugar, sea lo que sea que llegue, llevarlo al campo de la experiencia, ponerlo en práctica, porque si no, ¿cómo voy a saber si eso es mi imaginación o eso viene de otro lado? Hay que ponerlo a experimentar y ver qué efecto produce en nosotros. Entonces, esos tres Accionar. elementos, exacto, tienen que ir de la mano. Qué bueno. Es decir, accionar y bueno, y entra el libre albedrío, ¿no? Todo depende de ti si lo logras o no, o si lo accionas o no, es que donde vas a ver resultados. Claro. Acá Spiritual Likes nos dice guardar el directo por sí, este directo va a estar guardado acá en el feed, va a estar subido en el canal de YouTube de Escuela Agarte y también, bueno, en el canal de Éndica. Síganlo, Ciencia Conciencia, tiene bastante información interesantísima. Acá nos preguntan cuáles son esas energías, Rich, hola Rich, relacionadas con el sexo. Bueno, si hablamos Eh, la energía sexual tiene diferentes niveles. Tiene un nivel que es en el sexo, que tiene que ver con lo físico, y es una energía divina, porque permite crear vida, o sea, construir cuerpos para que almas puedan encarnar. Luego, esa energía sexual, el punto es que puede ser, ¿cómo se dice? Alquimizada, no, puede ser bueno, vamos a decir, transferida a centros superiores. ¿Qué pasa con esa energía sexual cuando sube desde el chakra sexual hacia la garganta? Se transforma en otro tipo de creatividad, la creatividad expresiva. La creatividad de este chakra tiene que ver con la mente concreta, entonces todo lo que sea, por ejemplo, comunicar aquí, pero no solamente comunicar aquí, las ideas, el transmitir las ideas de una forma armoniosa. Y una idea puede ser hacer una pintura, o una idea puede ser, al que le guste las matemáticas, pues expresar a través de las matemáticas, o escribir, o hablar, cualquier cuestión que tenga que ver con la creación a nivel mental. Creamos a nivel físico, cuerpos físicos, chakra sexual, creamos a nivel mental, chakra de la garganta, o todavía puede ser sublimada, esta es la palabra, hacia la energía espiritual en la corona. Y esa energía espiritual en la corona tiene que ver con, esencialmente, el desarrollo del cuerpo causal y otros niveles superiores. Es como si el espíritu nos está nutriendo a nosotros durante mucho tiempo, pero cuando nosotros empezamos a sublimar la energía sexual, ¿qué es lo que hacemos? Nutrimos al espíritu y al alma. Entonces desarrollamos esos vehículos superiores y desarrollamos esa conciencia. Es como lo podríamos decir, bueno, en la Cábala queda muy reflejado, ¿no? El árbol de la vida. Esas raíces hacia abajo y hacia arriba. Entonces, desde arriba somos nutridos para que las raíces crezcan hacia abajo, pero cuando las raíces crecen fuertes, nosotros florecemos hacia arriba. Entonces, la energía sexual está muy conectada con ese proceso de ascender esa energía espiritual que ha descendido, ascenderla y sublimarla para que todos los cuerpos materiales de abajo hasta arriba se vayan adaptando, hagan una actualización de hardware para que el espíritu pueda manifestarse en estos niveles. Tendría, Daniel, por eso, si quieres una preguntita más, de ir ahora porque tengo una reunión en... sí, acá, bueno, Anahata Parvati, hola Ana, dice, ¿es cierto que cada persona tiene un ángel guardián asignado? Bueno, sí, como decía Indica, nosotros nacemos con guías y estos seres, ángeles solares, caen a la materia por un sacrificio amoroso en ayudarnos, ¿no? Uh-huh. Acá dice Agni Laura, los arcángeles, hola Agni, ¿los arcángeles existen o solo son energías a las que se llaman así? Claro que existen. Lo que pasa es que los arcángeles, o sea, los arcángeles son los constructores. Si los ángeles solares son los constructores de nuestros cuerpos causales, los arcángeles son los constructores de Dios. Construyen sistemas solares, planetas, etcétera, etcétera. Son grandes constructores, son ángeles masivos, muy elevados, que quedan alejados de un poco de nuestro rango de conciencia. De la misma forma que un átomo de mi cuerpo, pues, oye, vive en mi cuerpo y está encantado, ¿no? Y yo a lo mejor puedo pensar en él,
y él puede pensar en mí, pero yo no tengo, digamos que yo, mi ocupación, mi proceso evolutivo no está relacionado con ese átomo. Ese átomo tiene que hacer su proceso, pero está muy alejado, es el microcosmos de lo que yo soy. Pues los arcángeles, digamos que jugarían en una liga superior y tiene más que ver con el macrocosmos, y nosotros somos como esos átomos que, vamos, esto de trabajar con los arcángeles es muy interesante porque sí podemos trabajar con esas energías, pero que nadie piense que vamos a invocar al arcángel y se va a presentar, porque esto es una fantasía, es como invocar al sol y pretender estar con el sol a 1 metro de distancia. ¿Qué te va a pasar con tus cuerpos? Te desintegras. Entonces los arcángeles literalmente tienen una vibración que nos desintegran. Entonces sí, esa energía puede llegar a través de nosotros igual que la luz del sol llega a nosotros, pero por un proceso, y ahí es donde entra todo la jerarquía de ángeles y demás. Entonces sí, son Muchísimas reales, claro. gracias, Indica, muchísimas gracias. Bueno, ya Indica tiene que hacer otras cositas, chicos. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Indica. Espero tenerte una vez más acá en el canal. Gracias por todas esas luces que nos diste. Muy buena información. Gracias, chicos, por estar acá presente y compartiendo con nosotros. Síganlo, Ciencia Conciencia. Está en YouTube, muy buenos videos. Acá también en las redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias, Daniel. Un placer. Y nada, estamos en contacto. Vale, bueno, muchísimas gracias y feliz días a todos. Feliz tarde y feliz noche.